Bienvenidos a todos los que están por ahí. Y esta es nuestra clase número 5. Y por lo tanto empezaríamos con el tercer módulo que es libertad. Estuvimos en el primero que hablábamos acerca de cómo posicionarnos, hablábamos de nuestra identidad. En el segundo módulo hablábamos acerca de ser sanos, la sanidad, sanidad interior, sanidad del alma. Y ahora empezamos con libertad. Y recuerden, esto es un taller que intentamos hablar acerca de guerra espiritual. Y guerra espiritual no es pura y exclusivamente reprender demonios y echar fuera demonios, sino que hemos estado durante 4 charlas, 4 clases, hablando acerca de cosas que para nosotros tienen que ver, tienen todo que ver con la guerra espiritual, pero en realidad todavía no nos enfocamos en reprender demonios y en enfrentar esas cosas sobrenaturales, porque no se trata solamente de echar fuera demonios. Vamos a darnos cuenta que de 8 clases, 4 ya van, y todavía no hablamos de cara a cara con el enemigo, cómo lo enfrento, si echo fuera, si no echo fuera, porque no es solamente saber echar fuera, no es solamente aprender a usar el nombre de Jesús para terminar tus oraciones. Se trata de ser, se trata de vivir. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la armadura de Dios? De que no es solamente, ay, yo hago una oración en la mañana y digo que me pongo una armadura invisible y ahí salgo a la calle. Es creer verdaderamente que eso que estoy declarando, que eso que estoy pensando, es parte de mi vida, es mi vida. Entonces, hablábamos acerca de el posicionarnos, hablábamos acerca de ser sanos y empezamos entonces hoy a hablar acerca de ser libres, tener en claro nuestra identidad, ser sanos y ser libres. Para el que está pensando, bueno, ¿cómo hacemos para ser libres? Ahí yo empiezo leyendo este verso. Colosenses capítulo 2 verso 14. Colosenses capítulo 2 verso 14 dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este verso de Colosenses está hablando acerca de la obra de Jesús en la cruz. Jesús muere en esa cruz, se sacrifica por nosotros en esa cruz. Hablábamos de que cuando estaba en la cruz Jesús, cada uno de nosotros está en esa cruz. Jesús está pagando por nuestros pecados, Jesús está muriendo en nuestro lugar. Y este verso dice, no solamente Jesús está conquistando perdón para nosotros, sino que dice que está anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si había una hoja de delitos con tu nombre, una hoja de pecados, una hoja de errores, una hoja de maldiciones, dice que el Señor agarra esa acta contraria a nosotros, la quita de en medio y la clava en la cruz. Dice que cuando eso sucede, Jesús despoja, o sea, quita a los principados y a las potestades todo el poder. Y dice, los exhibe públicamente y triunfa sobre ellos. Ahora vos fíjate, Colosenses capítulo 2 dice que Jesús hace una obra en esa cruz. Y acá los verbos en Colosenses capítulo 2 14 dice que Jesús anula, anula, despoja y triunfa. Entonces Jesús en esa cruz anula el acta contraria a nosotros, no hay más. Ah, pero vos tenías una deuda, no hay más deuda. Eso se rompió, eso no está más.
despoja a las potestades, despoja al enemigo de su poder. Eso es despojar, quitarle lo que tenía. A los enemigos él les quita la autoridad, les quita el poder, les quita el dominio y triunfa sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, verso 14. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 36. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 36 dice así. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Hebreos capítulo 2 verso 14. Leo estos versos y cierro la idea. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 2 verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si nos ponemos a pensar, más o menos Hebreos 2.14 dice parecido la misma idea que acabamos de leer en Colosenses capítulo 2, verso 14. En Colosenses capítulo 2 dice, anulando el acta de los decretos, la quita de en medio, despoja a los principados de su autoridad y su poder y triunfa sobre ellos. ¿Quién hizo eso? Jesús, en favor de nosotros. ¿Y cuál es mi tema con este verso? Por ejemplo, que está conectado con Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, como los hijos participan de una vida de carne y sangre, él también viene a participar de esa vida. Jesús, ¿te acordás allá en Juan capítulo 1? El verbo se hace carne para venir a habitar entre nosotros, para vivir como nosotros, morir como nosotros. Y dice el verso, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Para destruir ese poder que tenía el diablo, Jesús viene y muere, porque él muere, le quita el poder al diablo, resucita, dice, y librarnos así a todos, librarnos resucitando de la muerte, a todos nos libra. ¿Por qué? Porque la muerte es es ese último paso. Dice que las personas por el temor a la muerte vivimos en servidumbre, porque tenemos miedo de la muerte, ese final. Dice que librándonos a cada uno de nosotros, porque Jesús vence a la muerte, Jesús muere y resucita, mostrándonos a cada uno de nosotros que existe la vida eterna, que hay un después del morir. Y si vos y yo entendemos que hay un después del morir, entonces la muerte ya no puede causar la misma impresión que causaba antes de conocer a Jesús. Porque ahora vos y yo sabemos que hay un después de la muerte. Vos y yo ya entendemos que la vida eterna es. No es que la vida eterna será, la vida eterna es. Entonces el verso dice ahí en Colosenses, Jesús, en Hebreos, perdón, por cuanto los hijos participan de carne, el viernes participa de carne como todos nosotros, destruye por medio de la muerte al que tenía el imperio, destruye el poder del enemigo, así como dice allá en Colosenses que despoja a los principados y a las potestades, acá en Hebreos dice destruye el poder del enemigo y nos libra a nosotros. Allá como en aquel verso de Colosenses dice que el acta que estaba en nuestra contra, él la quita, acá dice que nos libra. Y ahí cuando yo digo, ¿cómo que te quiten un acta? Había un documento en tu contra y Jesús lo quita. Sí, porque es como si, no sé si alguna vez fuiste denunciado, quizás nunca fuiste denunciado, pero no es necesario ser denunciado. Hay un documento, una cuenta, una factura a tu nombre. Viene esa factura. ¿Y de quién es el nombre que está en la factura? Es tu nombre. ¿De quién es la deuda entonces, por lo tanto? Si está tu nombre acá arriba, entonces esta plata es tuya. Esta deuda es tuya, tenés que pagarla con tu plata. Ahora, si viene alguien, viene una autoridad de ese banco o de ese lugar al cual vos le debés,
Viene una autoridad de ese lugar y dice, ¿sabe lo que pasa? Esta cuenta que era suya, la anulo, la rompo, ya está, anulé. Soy libre de esa cuenta. Soy libre de esa deuda. Eran miles de pesos. ¿Querés miles de dólares? Eran miles de dólares. Y tenía que juntar, estaba ya angustiado porque ¿cómo hago yo para pagar eso? Paréntesis rapidito, así corriendo. Yo tengo la tarjeta OCA, uso la tarjeta conectada de los boletos. Un día voy a subir al ómnibus, paso la tarjeta, no me pasa. La tarjeta de los boletos no pasa y era crédito, o sea que tendría que haber ido siempre pasaba. Y por más que cuando la tarjeta estaba en el límite, siempre me daba la chance de poder seguir sumándole los boletos. Por más que la tarjeta decía, no te damos más un peso, Juan, los boletos seguían entrando. Esa vez no entraban los boletos. Y ahí yo miraba en la aplicación de la tarjeta de crédito, miraba el saldo y decía, qué raro, porque yo tengo saldo. Si los meses que yo no tenía saldo para gastar, la tarjeta me permitía pagar los boletos, ¿por qué ahora que tengo saldo para gastar no me deja? Entonces, estoy en la calle, habíamos ido con Cintia a hacer unos mandados, yo estoy en la vereda, llamo por la aplicación, llamo a Oca y digo, sí, mirá, porque le explico. Y me dice, lo que pasa es que usted no pagó el préstamo. Usted ya tiene dos cuotas vencidas del préstamo que pidió. Y ahí yo le digo, ¿qué préstamo pedí yo? Dice, sí, usted tiene 400.000 pesos acreditados acá. Usted pidió un préstamo de 400.000 pesos y se lo dieron. Y ahí en ese entonces 400.000 pesos eran 10.000 dólares. Y ahí yo me quedé, y yo no pedí, y yo le digo, yo no pedí un préstamo. Yo no pedí nada. Ahí yo en ese momento se me notifica que hay alguien que tiene un documento con una deuda a mi nombre, una deuda altísima para mí. Capaz que para ustedes 10.000 dólares no es nada, un cambio. Para mí es una deuda altísima y ahí yo saben, ¿cómo hago? Eh, Pero no, y dice, ay, señor, quizás usted fue víctima de un fraude. Y yo pensaba, ¿yo víctima de un fraude? No, digo, qué locura. Resulta que terminé yendo a la sucursal de Oca y ellos terminaron solucionando, era un error, no viene al caso cómo fue, y me libró de la deuda. La cajera que me explicó lo que había pasado y que me notificó que está solucionado, señor. ¿Qué había pasado? Haciendo uno de esos simulaciones, me habían dado el préstamo. Y ahí yo decía, pero ¿cómo puede ser? Porque si yo saqué esa plata, tendría que haber llegado a mi cuenta y nunca llegó nada a mi cuenta y yo no gasté y nada. Y dice, ay, bueno, que hay métodos que usan los que hacen los fraudes. Y yo decía, no, pero no, ¿cómo puede ser? Ahí me acordé que yo había hecho una simulación meses atrás y le dije a la mujer, no es cajera, es una secretaria. Le digo, no, no podrá ser que yo pedí y me lo dieron sin querer. Y ahí ella se pidió, es así tal cual lo que pasó. Se le habilitó, pero la plata nunca fue retirada, nunca fue consumado en realidad, así que despreocúpese, ya está todo anulado, ya no debe nada, no hay... Y ahí me fui libre de una deuda de 10.000 dólares que se me había sido acreditada 2 horas antes. Después que esta mujer me dice que yo ya no tengo ninguna deuda con esta tarjeta y que yo ya no saqué préstamo, te pregunto, ¿yo empecé a juntar dólares para pagarle a Oca? Salí de ese lugar calculando y pensando que era lo que hice antes. Cuando me dijeron que tenía deuda, yo pensaba, ¿cómo hago yo para conseguir 10.000 dólares? ¿Qué órgano vendo para ver si tendré algún órgano que valga 10.000 dólares para vender? ¿Salí yo pensando de esa manera después que hablé con la secretaria? ¿Salí yo pensando, ay, ¿cómo hago ahora para juntar los 10.000 dólares? No, ¿por qué no salí de esa manera? Porque la mujer me dio la información de que aquella deuda que me habían notificado 2 horas antes ya no existía. No existe la deuda, señor.
No, mire que yo vengo a avisarles que yo sigo preocupándome y yo me estoy esforzando y estoy juntando dólar por dólar para poder venir y pagarles. ¿Para pagar lo que, señor? Ya está, no debe nada a usted. Lo que está diciendo el libro de Colosenses y lo que está diciendo el libro de Hebreos es que hubo una obra de Jesús que tiene un efecto. Por eso el verso que leí en medio, Juan capítulo 8, verso 36, dice, así que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Así que, si la funcionaria de Oca te dijo que no debes nada, no debes nada. Si la funcionaria de Oca te dijo que sos libre de la deuda, no te pongas a juntar plata para pagar una deuda que no existe. No hay deuda. Entonces, el libro nos está diciendo, Jesús nos está diciendo a través de su palabra, en la obra de la cruz, en esa obra en la que vos creés, esa obra redentora, esa obra que te sana, esa obra que te traslada a una posición distinta, en esa obra hubo una liberación. Jesús rompió el poder del que te esclavizaba. Jesús despojó a los principados y a las potestades. Hablábamos allá en el primer clase y la segunda, cuando nos vestíamos la armadura. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha, no es una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes. Bueno, a todos esos enemigos, Jesús los despojó, destruyó su poder. Siguen siendo enemigos, siguen siendo enemigos, siguen estando en nuestra contra, siguen estando en nuestra contra. ¿Tienen poder para derrotarnos? No. ¿Tienen poder para esclavizarnos? No. ¿Por qué? Porque Jesús rompió ese poder, despojó. Es como que son un ejército, son un ejército. ¿Tienen armaduras? No tienen más armaduras. ¿Tienen armas? No tienen más armas. ¿Tienen fuerza? No tienen más fuerza. Todo lo que ellos tenían para esclavizarnos, Jesús se los quitó. Pero siguen siendo enemigos, siguen queriendo nuestra destrucción, siguen queriendo nuestra destrucción. ¿Pueden destruirnos? No pueden destruirnos. ¿Por qué? Porque la autoridad ahora la tiene Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Dios. Y ellos no pueden hacer nada en contra de nosotros porque Jesús no se los permite. Entonces, el verso dice, si Jesús te libera, sos verdaderamente libre. Ahora está el tema. Jesús hizo la obra. En la cruz Jesús canceló toda acusación contra nosotros, rompió el dominio de las tinieblas, nos traslada a su reino. Vos y yo ya no peleamos por la libertad, no peleamos por ser libres. ¿Por qué no peleamos por ser libres? Porque ya somos libres. Nosotros ahora tenemos que entender y tenemos que creer que peleamos desde la libertad. Jesús rompió las cadenas. Jesús derribó las cárceles. Ya no hay cárcel que pueda contenernos, ya no hay cadenas que puedan sujetarnos. Eso está destruido. Ahora, puede ser que haya cristianos, creyentes en Cristo, que vivan como si estuvieran encadenados. Sí. Puede ser que haya hermanos, puede ser que nosotros vivamos como si estuviéramos dentro de una cárcel. Puede. Pero Jesús no liberó, Jesús no rompió, sí, pero yo lo creo. Yo verdaderamente creo que Jesús me liberó. El verso dice, si crees que Jesús te liberó, si el Hijo te libera, sos verdaderamente libre. El tema es ese, ¿es la verdad para vos? ¿Es la verdad para mí? ¿Te acordás cuando Poncio Pilato mira a Jesús y le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y ahí es una pregunta que vos y yo podríamos hacernos. ¿Cuál es la verdad para mí? Yo creo que Jesús me liberó. Jesús nos hizo libres. Jesús no nos va a hacer libres, porque Jesús no va a morir en la cruz de vuelta. Jesús ya murió en la cruz, ya resucitó, ya venció al que tenía el poder sobre la muerte. Él ya hizo esta obra. Está en pasado. Jesús, mirá los versos, te voy a leer de vuelta los verbos. Anuló, despojó, triunfó, participó,
destruyó y libró. Ya está. Es una obra que ya está hecha en mi vida y en tu vida. La pregunta es, ¿lo creemos? Yo creo que Jesús me liberó. Yo creo que Jesús me hizo libre. Yo soy capaz de aceptar que ya no tengo cadenas. Ah, pero yo tengo conductas que me guían a que soy esclavo. ¿Pero soy esclavo? No, soy libre. Ay, pero estás viviendo como un esclavo. Sí, estoy viviendo como un esclavo, pero no soy un esclavo, soy libre. Podría dejar de ser esclavo en cualquier momento. ¿Cómo así? Solamente aceptar lo que está escrito, creer lo que está escrito, hacerlo parte de mi vida. El ejemplo de la tarjeta de Oca me parece que es fenomenal. Si te perdonaron la deuda, te cancelaron la deuda, no salís atribulado, no salís atribulada del lugar, sea de Oca, sea de UTE, sea de OCE, la cuenta que quieras. Fuiste, dijiste, no, no puedo pagar esto, y te miró una persona y digo, ¿sabes qué? No te vamos a fraccionar, no te vamos a hacer nada de eso, te vamos a perdonar la deuda porque tenés cara de buena gente. Así que, ¿cuánto es que debías? Tantos miles de pesos. Mira, yo pongo acá en la computadora, taca, taca, anulado. No debe nada, señor, no debe nada, señora. Vaya en paz. ¿Cómo salís de esa sucursal? ¿Cómo salimos de ese lugar? Después de haber sido perdonados, vimos y nos dieron todavía una factura en cero. Esto es lo que usted debe. Cero, 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 cero. Y decís, "Ah, no debo nada. Vine acá con miles de pesos arriba de mis hombros y ahora salgo sin nada. Ay, pero voy a salir así diciendo, no, soy igual, tengo que juntar plata. No, salgo celebrando. ¿Por qué? Porque he visto con mis ojos que hay una obra que está hecha. ¿Crees que Jesús, cuando murió en la cruz y murió y resucitó, quitó el poder que tenía nuestro enemigo, rompió las cadenas y te hizo libre? Si lo crees, entonces dice, sos verdaderamente libre. Y ahí me gustaría que cada uno de nosotros pueda decir ahí en su corazón, yo soy libre, yo soy libre, no tengo deudas para con Dios. No hay nada que esté en mi contra para con Dios. He sido libre. No hay cadenas que me aten a los pecados. No hay cadena que me ate a la muerte. No hay cadena que me ate. He sido libre. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Dice así, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. O sea, estando en la cruz, tomó el vinagre y dijo, consumado es. En otras versiones de la Biblia dice, hecho está y murió, hecho está. Vos, hecho está. En ese hecho está, consumado es, está tu libertad. En ese momento Jesús está diciendo, todos los que vean, los que crean, los que acepten, libres son. Libres son, hecho está. No es algo, la libertad. Vamos a enfrentarnos con demonios, vamos a enfrentarnos con demonios, vamos a echar fuera demonios, vamos a echar fuera demonios, vamos a ver liberaciones, vamos a ver liberaciones, vamos a orar por casas, vamos a orar por ambientes, vamos a orar por lugares de trabajo, vamos a orar por personas que conocemos y por personas que no conocemos, vamos a orar para que los espíritus inmundos salgan desde la libertad que Jesús conquistó para nosotros. Pero te dije hace un ratito, soy libre, pero vos sabés que yo soy libre, pero hago cosas, pienso cosas, vivo a veces como si yo no fuera libre. Jesús dice que rompió las cadenas, pero hay en algunas áreas de mi vida en las que a mí me parece que vivo como si estuviera atado. Imagínate tener una cadena, yo no sé si es una cadena era de antiguo, una cadena con una pelota.
Yo no sé ni siquiera si eso existía, pero por lo menos cuando yo era niño, en las cárceles, en los dibujitos, estaba el preso con la cadena y una pelota que el preso iba arrastrando con la pelota. Imagínate si vos tenés una cadena con una tranca, un ancla, y tenés que caminar constantemente arrastrando eso. Obviamente te limita, nos limita y transforma todo nuestro día, porque todo lo que nosotros vamos a hacer es con ese peso, con ese lastre en nuestra vida. Tenemos que aprender a caminar con eso, si queremos correr, tenemos que aprender a correr con eso, todo lo que vamos a hacer, tenemos que estar considerando que esa es parte de nuestra realidad. Pero ahora imagínate si esa cadena y esa ancla, si ese peso no existen, no están. Los únicos que vemos eso o que creemos que eso está ahí somos nosotros. Bueno, hay gente que también piensa que tenemos eso, pero la verdad es que eso no está ahí. Jesús lo destruyó, pero yo sigo caminando y rengueando porque estoy convencido que eso está en mi vida, eso es parte de mí. Yo me sigo considerando así. Entonces mi movimiento es igual a cuando eso existía. Y aunque ahora no existe, para mí no hubo diferencia. Eh, Voy a contar esto así, creo que era un experimento. No me acuerdo con qué animal, y yo cuando voy a contar experimentos y cosas que no me acuerdo bien, invento en realidad. No era un invento, ¿cómo es? Un experimento. Cuando quiero contar lo que hacía el experimento, pero no me acuerdo bien cómo era, entonces voy a terminar inventando. Pero era más o menos así. Eh, Pusieron un vidrio que separaba a los perros de otro lugar de la jaula, esa donde estaban. Entonces los perros venían y pegaban contra la jaula. Ni siquiera me acuerdo que eran perros, creo que eran peces. Los peces nadaban hacia aquel lugar y pegaban contra el vidrio. Y pegaban contra el vidrio, obviamente se lastimaban, entonces dejaban de nadar hacia ese lado de la pecera. Cuando sacaban el vidrio, todos esos peces no nadaban al otro lado de la pecera. Ni siquiera los peces nuevos pasaban hacia el lado prohibido. ¿Por qué? Porque los peces viejos ya estaban condicionados a nadar en el lugar de la pecera que tenían permitido por su experiencia. Su experiencia les había indicado, habían aprendido que si nadaban hacia ese lugar golpeaban contra algo que a veces les había causado dolor. Entonces los peces viejos ya no pasaban por ahí, ni siquiera golpeaban, ellos ya sabían que ahí había un límite, entonces doblaban y nadaban para el otro lado. Los peces nuevos imitaban lo que los peces viejos hacían. Entonces, la pecera no tenía más división, pero los peces habitaban la mitad de la pecera, la otra mitad no. ¿Por qué? Porque estaban convencidos que había un límite ahí. Hubo un límite, existía ese límite. Pero ahora ya no más. Entonces, mira que nadie nada de aquel lado de la piscina. ¿Por qué? Porque hay un límite, hay una barrera, ya pechamos contra ella. Entonces ya estamos condicionados de que este es nuestro ambiente acá. Pero viene Jesús y quita eso. Sí, pero no, yo acá, esta es mi experiencia. Yo no puedo ocupar aquel lado de la pecera. ¿Por qué? Porque no. Porque no es mi naturaleza, no es para mí. Hasta que viene uno y empieza a nadar toda la pecera. ¿Quién es ese? Ese es Jesús. Empieza a nadar toda la pecera y dice, no, ahora sí, conmigo, vení, imítame. Jesús está nadando de aquel lado de la pecera, pero hay muchos que estamos de este lado de la pecera, de igual manera diciendo, eso no es real, eso no es posible, eso que está haciendo ese no es real, no es verdad eso, no. Pero vemos que hay otros que empiezan a creer en ese y empiezan a vivir del otro lado de la pecera. Y ahí es cuando nosotros decimos, che, ¿soy libre o no soy libre? Mirá qué importante, me estoy adelantando, pero mirá qué importante que vos y yo podamos vivir en libertad para que las personas que creen que no es posible vivir en libertad empiecen a creer que es posible vivir en libertad. Hay un verso por ahí que dice, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Bueno, ¿cómo van a ser libres si nadie es libre? ¿Cómo van a ser libres si no ven a nadie viviendo en libertad?
Entonces, mirá lo importante que es que vos y yo creamos en lo que Jesús ya hizo, le creamos a Jesús y empecemos a vivir disfrutando lo que Jesús ya hizo por nosotros. Bueno, pero ¿y qué pasa si yo tengo ahí ataduras? Y ahí cuando puede venir una parte, vengo yo y te digo, no, vos ya sos libre, 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 dale, sé libre. Pero y si a mí me parece que tengo ataduras, y ahí al mismo tiempo que yo te digo, vos sos libre, vos sos libre, vos sos libre, yo soy libre, acá todos somos libres en el nombre de Jesús, ¿por qué no así como con la sanidad interior, que tenemos que identificar, tomarnos un tiempo y identificar si estamos heridos? ¿Te acordás cuando yo te decía el pececito pegaba, 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 se lastimó el pececito y ya no quiere ni saber con cruzar por ese límite? Y vengo yo y digo, dale, pececito, cruzá si podés. Me dice, no, yo ya pasé por ahí, ya intenté, ya sé, yo recuerdo el dolor. Yo no, por ahí no, ni loco. Bueno, busquemos, identifiquemos el dolor, busquemos a ver cómo fue. Bueno, ahora es otra cosa. Yo siento que no. ¿Qué es miedo? Busquemos identificar si tenemos alguna atadura en algún área de nuestra vida, en algún área de nuestra vida. Identificar si en algún área de nuestra vida no logramos vivir en la libertad que Jesús nos presenta. ¿Cómo puede ser? Y que Jesús quiere que haga determinadas cosas que no logro hacer. Entiendo que Jesús me dice que yo deje de actuar y deje de accionar, deje de hacer y deje de pensar de determinada manera. Yo entiendo que eso no, no, no se conecta con Jesús. Y entiendo que Jesús me está diciendo que no es esa la manera, pero yo no logro. No logro dejar de pensar de esa manera, no logro dejar de actuar de esa manera, no logro dejar de hacer esas cosas. Entonces considero que estoy atado, estoy preso. Ahora, ¿estamos presos? No, opa. No podemos estar presos porque Jesús nos hizo libres. ¿Estamos atados? No podemos estar atados porque Jesús nos hizo libres, pero creemos que estamos atados. Y como creemos que estamos atados, estamos atados. Vivimos como si estuviéramos atados. Ahora el tema es, ¿por qué vos y yo creemos, por lo tanto vivimos como si estuviéramos atados, pero en realidad somos libres? Porque quizás no hemos creído, no hemos entendido y no hemos identificado que en esa área también hemos sido libres. Yo he sido libre en algunas áreas y en otras no me di cuenta que precisaba libertad. Yo tuve un pasado de adicción, era consumidor de drogas. Cuando llegó a Cristo, Cristo me hizo libre. Me hizo libre de la adicción a las drogas. Era obvio que yo necesitaba ser libre de la adicción a las drogas. Entonces Jesús me hizo libre y me di cuenta que Jesús me había hecho libre de la adicción a las drogas porque dejé de desear drogarme. Ahora, ¿era la única atadura que yo tenía? ¿Era la única cárcel que me encerraba? Después yo pude darme cuenta, identificar que había otras cárceles más sutiles, más difíciles de notar, pero que igual me limitaban. Yo tenía una cadena en la espalda que me limitaba, claro, pero yo no había logrado identificar que de esa cadena yo no sabía que caminaba de esa manera porque había un lastre. Hasta que no pude ver que había algo ahí y darme cuenta que Jesús lo había destruido, no pude liberar mi pierna para que caminara libre. Entonces, identificar. Gálatas capítulo 5 verso 1 dice así. Identificar
¿En qué área de mi vida yo puedo estar atado? ¿Será que puedo tener alguna atadura? ¿Alguna área en la que no logro? Y ahí yo estoy convencido que cada uno de nosotros ya tiene alguna pista, ya más o menos sabe en qué área, en qué área no logro, en qué área no rindo como siento en mi corazón que debería. Gálatas capítulo 5 el verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gálatas dice algo que es maravilloso, que yo te estaba diciendo antes, pero acá está en el libro. Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahora, firme. Estén pues firmes. Firme, diccionario, definición de diccionario. Firme quiere decir estable. Firme quiere decir fuerte. Firme quiere decir que no se mueve ni vacila. No se mueve ni vacila. Firme, estable, fuerte. Otra definición. Entero, entero, constante. Entero, constante. Definición de firme. Que no se deja dominar ni abatir. Firmeza es entero, constante, que no se deja dominar y no se deja abatir. Firmeza. Mira esta otra definición de firmeza, o escucha esta otra definición de firmeza. Capa sólida de terreno. Capa sólida de terreno. Sobre la que se puede cimentar. Firme se le llama a la capa sólida de terreno sobre la cual se puede cimentar, o sea, sobre la cual se puede construir. Placa sólida de terreno sobre la cual se puede construir. Otra definición de firme. Capa de piedra machacada que sirve para consolidar el piso de una carretera. Y cuando estaba leyendo estas otras dos partes de firme, porque las primeras dos definiciones, estable, fuerte, que no se mueve ni vacila, entero, constante, que no se deja dominar ni abatir, hablan de esta firmeza, de esta constancia que nosotros debemos de tener. Dice el verso, ustedes manténganse firmes. Estén pues firmes. ¿En qué? En la libertad. Yo soy libre y no hay argumento que me venga a mí a quitar de esta libertad. Gálatas capítulo 5, ¿te acuerdas que yo te decía, ay, bueno, podés agarrar unos versos y pegarlos en la heladera? Bueno, Gálatas capítulo 5, verso 1. Tenés que estar, estad firmes, estate, como decimos nosotros, estate firme, fulano, estate firme, fulana, en la libertad con que Cristo te hizo libre. Y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud, no estés otra vez sujeta al yugo de esclavitud. Firme, estable, fuerte, características nuestras. Características en las que Jesús nos dice, vos, y si Jesús te dice que tenés que estar firme, es porque Él sabe que te está dando lo que vos necesitas para estar firme. Jesús te está diciendo, vos podés ser estable, vos sos estable, yo te doy estabilidad, yo te doy fuerza, para que no nada te mueva de la libertad y para que no vaciles de la libertad, para que ni siquiera dudes ni un instante de tu libertad. Para que seas entero, para que seas entera, para que seas constante. Yo te doy lo que vos estás necesitando, dice el verso. No, para que no te dejes dominar, para que no te dejes derrotar, para que no te dejes abatir.
Las otras dos definiciones, capa sólida de terreno sobre la que se puede construir. El verso dice ahí en Gálatas, tenés que estar firme en la libertad. Y la libertad que Jesús te da, la libertad que Jesús te dio, es si mantenés esa libertad firme, Jesús construye arriba de ella, ¿te das cuenta? Es esa capa de terreno duro sobre la cual se puede construir. Construir sobre la libertad. Una vida, ¿te acordás cuando el verso dice allá, Jesús nos da novedad de vida? Jesús hace todas las cosas nuevas. Una cosa era antes, ahora es después. Una cosa era sin Cristo, ahora es con Cristo. Bueno, antes eras esclavo y tenías la idea firme de que eras esclavo y adelante y sobre esa firmeza de esclavitud se construyó tu vida, una vida de esclavitud en una conciencia firme de que soy esclavo. Se construye ahí una vida. Bueno, pero ahora Jesús anula esto, destruye esto y te da libertad. Y sobre esa libertad, sobre la firmeza de esa libertad que Jesús nos da, Jesús quiere construir. Por eso dice, sean firmes. No es sean firmes porque tenés que ser inamovible, porque no te tenés que dejar vencer por los argumentos de los otros, no tenés que dejarte vencer por las tentaciones o por los errores, vos no te dejes vencer por nada, sino que también delante de la verdad, de que esa firmeza en la libertad permite que se construya sobre. Soy libre y por lo tanto puedo creer y puedo pensar en un futuro en libertad. Puedo pensar en una familia en libertad. Puedo pensar en pensamientos en libertad. Ay, pero yo siempre fui. Yo no sé cómo siempre fuiste. Yo sé que hoy sos libre y si aceptás la libertad que Cristo te da hoy, entonces la nueva construcción puede no tener nada que ver con la anterior, porque la base es otra. Segunda de Corintios capítulo 10, el verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Te acordás? Te dije, se construye sobre la firmeza de la esclavitud un edificio, una casa, una vida, una historia. El verso dice, las armas de nuestra milicia. ¿Te acordás de las armas de nuestra milicia? Aquella armadura de la verdad, de la justicia, de la fe, el escudo de la fe, la espada de la palabra, las armas de nuestra contienda están conectadas con la espada que es la palabra. La palabra de Dios es un arma. ¿Cómo no va a ser un arma un verso de Gálatas capítulo 5 verso 1 que puede transformar mi conciencia en pasarla de esclavitud a libertad? Eso es un arma poderosa. Vos y yo sabemos que las palabras son un arma poderosa porque hay palabras que nos han favorecido poderosamente, así como han habido palabras que nos han casi destruido igual de poderosamente. Una frase de bondad dicha en el momento correcto puede transformar el presente de una persona, así como una palabra de maldad dicha en cualquier momento también puede destruir la vida de una persona o intentar destruir la vida de una persona. Un te amo, un te odio, un perdoname, lo siento, lo lamento, fue horrible lo que hice, o un mereces lo que te pasó, mereces lo que te hice, te lo haría de vuelta. Palabras que pueden transformar completamente nuestra realidad. Mira si no es poderosa esa arma. El verso dice en 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo era, yo siempre fui. ¿Qué es eso? Una construcción, una fortaleza. Mirá lo que sigue diciendo el verso.
Destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Sigue diciendo el verso. Derribando argumentos, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Argumentos, altivez, pensamientos, obediencia. Tus pensamientos obedecen a Cristo. Claro que sí. Ah, sí, bueno, Jesús dice que Él te hizo libre. ¿Tus pensamientos obedecen a Cristo? Mis pensamientos obedecen lo que está escrito, se conectan con esa palabra y se someten a eso. Yo no creo que yo sea libre, pero si Jesús dice que yo soy libre, yo soy libre. Yo te voy a contar un secreto. Yo no creo que sea capaz, absolutamente, para ninguna de las cosas que soy capaz. Lo que sí creo es que Jesús es capaz. Y si Jesús dice que yo soy capaz, entonces yo le voy a creer a Él, porque Él es mucho más sabio que yo. Infinitamente más sabio que yo. Y si Jesús dice que es así, entonces es así. No importa lo que pienses vos, no importa ni siquiera lo que piense yo. Si Él dice que soy, entonces soy. Si Él dice que es, nosotros aceptamos o no. En nuestra mente, en nuestros pensamientos. Las armas de Dios son poderosas para derribar argumentos, destruir fortalezas que están en nuestros pensamientos. Yo creo que soy, por eso soy. Yo creo que puedo, por eso puedo. Yo creo que logro, por eso intento. Yo no creo que puedo, por eso no lo intento. Yo no creo que sea, por eso no soy. Porque creo, crees. Y así como crees, es tu vida. Creemos y así como creemos, hacemos de nuestra vida lo que nosotros creemos. El verso dice que la palabra de Dios es poderosa para llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, que los pensamientos se sometan a Jesús. Efesios capítulo 4, verso 27 dice así. Verso cortito, 5 palabras. Ni deis lugar al diablo. No des lugar al diablo. ¿Cómo, Juan, que yo le dé lugar al diablo? ¿Viste cuando viene la idea? Viene la idea y dice, yo creo que le sigo debiendo a la tarjeta. Yo creo que le sigo debiendo a la tarjeta. Yo tendría que empezar a juntar dólares, porque en cualquier momento esa deuda de la tarjeta va a venir y yo voy a deber muchísimo más. Y empiezo a darle vueltas, a masticar ese argumento y empiezo a afirmarlo en mi mente. Yo debo, yo creo que me mintieron, yo debo. Y empiezo a construir un futuro, empiezo a hacer planes para lograr, construir, pagar esa deuda. ¿Qué deuda? La deuda que me perdonaron. Pero yo dejé de creer que me perdonaron la deuda. ¿Por qué dejaste de creer que te perdonaron la deuda? Porque me puse a pensar. ¿En qué te pusiste a pensar? En que era posible que no. Entonces el verso dice, no des lugar al diablo. ¿A dónde? No, a veces nosotros pensamos que no le voy a dar lugar al diablo, no dejando que mis familiares vengan a mi casa. No le voy a dar lugar al diablo, no dejando que ciertas personas se sienten en mi mesa. Ahí sí yo no le voy a dar lugar al diablo. En mi casa no entra diablo, en mi mesa no se sienta diablo. No. Acordate que Jesús se sentaba con los pecadores.
No había lugar donde Jesús no se animara a entrar. Cuando la luz se prende, las tinieblas desaparecen. No, es acá, es en nuestra mente donde se construyen esas fortalezas que nos esclavizan. Es ahí donde dice allá, no te vuelvas a esclavizar. Tenés que estar firme en la libertad con la que Jesús te hizo libre. Léeme, dice Gálatas capítulo 5, verso 1. Léeme y créeme y mantenete firme en esto. Cuando vengan y te digan, no, pero vos sos esclavo, Gálatas capítulo 5, verso 1. No, si decís así vas a quedar como un loco. Si viene uno y te dice, no, porque vos tenés adicciones. Gálatas capítulo 5, verso 1. Y no, te lo decís a vos en tu corazón y mirás a esa persona con todo el amor que te salga y con todo el perdón que te surja. Y en tu corazón te gritás, Gálatas capítulo 5, verso 1, porque es acá, es en nuestro interior donde se pelea la real batalla. ¿Te das cuenta que estamos hablando de guerra espiritual y lo que estamos hablando ahora es de una guerra para sanar nuestro corazón, una guerra para posicionarnos en el lugar que Jesús nos dio, una guerra para sanar lo que Jesús ya sanó, una guerra para ser libres y aceptar la libertad que Jesús ya ganó para nosotros. Una guerra espiritual y todavía no echamos fuera ningún demonio. Es una guerra espiritual en nuestro razonamiento, en nuestro interior. Está acá en nuestro ser. Gálatas capítulo 5, verso 1. Me lo voy a escribir. Entonces una atadura puede ser un área donde el enemigo tiene influencia o tiene hasta control. Y que tenga influencia o control no quiere decir que estamos poseídos. No, no estamos poseídos, pero hay otra palabra que sí califica para eso, que es opresión. Estamos como apretados, no logramos dar nuestra mejor expresión porque estamos como así. Entonces sería bueno que vos y yo podamos identificar, y yo creo que el Espíritu Santo a vos y a mí nos muestra ahí donde yo te voy a decir así, a veces yo prefiero creer que estoy atado, porque así yo puedo continuar haciendo lo que estoy haciendo, puedo continuar siendo la persona que soy, porque estoy atado, ¿viste? Entonces, bueno, es que soy débil y no, bueno, ya me liberará el Señor. No, no. Si respondés de manera violenta, ay, tengo una atadura a la violencia, a mi ánimo, no lo puedo controlar. No, 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 no. Sé libre. No, tengo esta debilidad y yo no puedo lograr levantarme en hora porque tengo esta debilidad de la pereza, la pereza. No, no. No, es que yo miento sin querer, yo no me doy cuenta y miento y bueno, tengo esta debilidad, tengo esta atadura. No, no. Sé libre. Aceptá la libertad. Mentiras, no miento más porque he sido libre de la mentira. Pereza, no tengo más pereza porque he sido libre de la pereza, he sido libre. Hay áreas donde sentimos que no tenemos el control. ¿Qué pensamientos son los que nos llevan a estar esclavizados? ¿Qué pensamiento me conecta con la esclavitud? ¿Cuál es la situación que me hace pensar en que soy esclavo? ¿Te das cuenta que esto está totalmente conectado con la sanidad? Está totalmente conectado con quienes fuimos nosotros antes de ser liberados, para poder darnos cuenta de que esta nueva creación nada tiene que ver con aquella, esta nueva creación no tiene deudas para con la anterior. Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Porque ahora yo te digo, paso página, hemos sido liberados millones y millones y millones de seres humanos desde que Cristo resucitó hasta el día de hoy. Millones de hombres y mujeres hemos sido liberados de infinidad de cadenas e infinidad de cárceles e infinidad de deudas e infinidad de vicios e infinidad de situaciones. Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice, ellos
le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ya leo dos versos más. Marcos capítulo 5 verso 20. Dice, hablando del que había sido endemoniado, el endemoniado Gadareno, si querés leer la historia en Marcos capítulo 5. El verso 20 dice que este hombre, después de haber sido liberado, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Hechos capítulo 16, verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando vos y yo nos animamos a creer de tal modo que nuestro discurso cambia, nuestros argumentos cambian. Yo soy libre, he sido libre. ¿Te sentís encadenado a eso? Yo fui libre de eso. ¿Te sentís encadenado a ese sentimiento, a esa tristeza? Yo fui libre de eso. Hace poco Karina nos contaba de su historia de vida, de todas las situaciones que ella vivió y de cómo Jesús la sanó, cómo fue libre de todas esas situaciones. Y mi hermana se sienta delante de una computadora y te lo cuenta a vos, te lo cuenta a vos. Y ese contar, ese testimonio tiene poder porque la palabra es la espada del Espíritu. Y tiene poder para derribar fortalezas y argumentos. Yo he sido libre. Tú has sido libre. Lo has contado. Lo has declarado. Has liberado esa palabra. Has bendecido la vida de alguien contándole. ¿Sabés por qué algunas veces nosotros no queremos contar que hemos sido libres de alguna esclavitud? Por las dudas, si quiero volver a la esclavitud, no quedar en falta con la persona a la que le dije que había sido libre. Mirá si yo le digo que soy libre de tal aflicción y después me ve haciendo tal aflicción. Argumento mentiroso del enemigo, una de sus últimas estrategias. Tratar de darnos una seguridad, cuidado, no te arriesgues, porque mirá si mañana caes, y el que tiene miedo de volver a caer, termina cayendo. El miedo no es algo a lo que vos y yo debamos aferrarnos, porque somos libres. ¿Te animás a declarar que has sido libre? He sido libre. He sido libre de tal aflicción, he sido libre de tal vicio, he sido libre. Y cuando soy libre, esa firmeza se va asentando. Yo te cuento, vivo en el barrio sur hace más de 20 años. Me ven los vecinos en el barrio sur. El barrio sur es un barrio, como muchos barrios, que hay consumo de drogas. Y yo te conté que yo tuve un pasado de adicciones. Cuando algún argumento mentiroso del enemigo me dice, Juan, ahora ya sos un hombre grande, vos podrías permitirte en tu sabiduría de hombre maduro, de padre de familia, de esposo, de ser libre en el Uruguay, que el fumar marihuana está permitido, podrías tú, Juan, darte ese derecho, tú te lo mereces. ¿Y sabés qué argumento me ha servido para derribar esos? ¿Cómo yo voy a hacer eso que le he dicho a tanta gente que no le conviene hacer? ¿Cómo yo voy a permitir que alguien me vea haciendo lo que les he dicho a tantos que no deberían hacer? Por haberlo dicho, es fortaleza para mí. Entonces cuando el enemigo dice, no, no cuentes que fuiste libre, porque mirá si después volvés a caer. No, contá que has sido libre, porque ese contar que has sido libre es un testimonio que no solamente va a fortalecer la vida del que escucha del otro lado, sino que va a favorecer tu propia vida.
Estos hombres cantaban, ya estaban presos, los habían torturado, estaban presos en el último calabozo y estaban cantando. Y cuando ellos cantan y dan testimonio de lo que Jesús hace en sus vidas, las paredes tiemblan y las cadenas caen. Las cadenas caen cuando das testimonio de lo que Jesús hace en tu vida. He sido libre. Es una de las frases más lindas. Y por eso te voy a invitar, ya para cerrar, una oración de liberación. Es una oración en realidad de autoliberación. Es una oración para que yo pueda declarar para mí. Es una oración donde yo oro por mí y donde yo me libero. Y te voy a invitar a que puedas ahí en tu casa, ahora mismo, que estás participando conmigo y para vos que estás viendo el video después, que puedas hacer esta oración conmigo, declarando con firmeza cada una de estas frases, haciendo la tuya, diciendo, Señor Jesucristo, creo que diste tu vida en la cruz por mis pecados y te levantaste de los muertos. Me redimiste por tu sangre. Te pertenezco y deseo vivir para ti. Confieso todos mis pecados, conocidos, desconocidos, me arrepiento de todos y renuncio a cada uno de ellos. Perdono a todos los demás como quiero que tú me perdones a mí. Perdono. Como quiero ser perdonado, perdón. Perdóname ahora y limpiame con tu sangre. Te agradezco por tu sangre derramada en la cruz. Señor Jesús, que me limpia ahora de todo pecado. Llego a ti como mi libertador. Tú conoces mis necesidades especiales, aquellas cosas que me atan, que me atormentan, que me ensucian, aquel espíritu inmundo, y reclamo la promesa de tu palabra. Cualquiera que clame en el nombre del Señor será liberado. Ahora te llamo a ti, en el nombre de Jesucristo, libérame y déjame libre. Ahora te llamo a ti, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, libérame y déjame libre, porque renuncio a ti y a todas tus obras. Me libero yo mismo de ti, en el nombre de Jesús. Me libero yo mismo de ti, Satanás, en el nombre de Jesús. Renuncio a ti y a todas tus obras. Amén. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu obra. Te doy gracias por tu obra. Te doy gracias por el efecto que tu obra tiene en cada uno de nosotros. Te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por habernos trasladado a tu reino. Te doy gracias por esta nueva vida que tú nos has dado. Te doy gracias porque tú nos sanas y te doy gracias porque tú nos haces libres. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Acordate, creo, creo y me mantengo firme en lo que creo. Si podés escribir cada uno de los versos que hemos leído y leerlos nuevamente y recordarlos y desafiarte a aceptarlos como la verdad y a empezar a contar cómo Jesús te ha liberado a vos de tus ataduras, de tu antigua vida. Yo te animo en el nombre de Jesús a que
creas con todo tu corazón que Jesús es verdadero, que la obra de Jesús es verdadera. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y los invito entonces, sé que algunos de ustedes los vamos a ver el viernes y a otros hasta el próximo miércoles.